Saludos, espero que se encuentren muy bien. Con este video vamos a comenzar a presentar lo que es la antropología, en particular la antropología social y cultural. Aunque vamos a conversar sobre aspectos de la arqueología y la antropología física, vamos a estar enfocados en la antropología social y cultural, que es la que la autora del tercer capítulo de nuestro libro, la doctora Raquel Brailovsky, elabora y nos va a ofrecer una serie de estudios e investigaciones, algunos de ellos como el de las máscaras de Atillo, que ella realizó y que nos ayudan a entender cómo se ha ido construyendo la cultura puertorriqueña, la identidad puertorriqueña, nuestras costumbres, tradiciones, rituales, estructuras, estructuras religiosas, estructuras económicas y también las estructuras políticas. Vamos a terminar este tercer capítulo y esta tercera presentación conversando sobre lo que es la organización política de Puerto Rico, enfocándonos en la cultura puertorriqueña, tanto en el nacionalismo cultural como en el nacionalismo político revolucionario, así como en el problema del colonialismo y cómo el colonialismo ha enmarcado nuestra definición propia, nuestra propia identidad nacional. Este tercer capítulo de la doctora Raquel Brailovsky nos va a ayudar a entender lo que es la antropología como una ciencia social, y no es de sorprendernos que la antropología tenga diversas especialidades. Vamos a comenzar a escuchar mucho en estos próximos 3 o 4 videoconferencias conceptos como el de evolución, adaptación, difusión, porque la antropología no solamente puede estudiar al ser humano en el presente, sino que ha estudiado al ser humano remoto desde los omnímidos y su evolución, adaptación al medio ambiente y, por supuesto, al ser humano en su actualidad, tanto en aspectos políticos como los que acabo de mencionar, como en otros aspectos como la transformación de estructuras que todos conocemos, cómo ha cambiado la familia a través del tiempo, cómo ha cambiado la economía, la forma de producir los alimentos, el techo, el abrigo. La antropología es la ciencia social que estudia el ser humano, el individuo, como la psicología, la conducta del individuo, los cambios físicos que el ser humano sufre, padece, demuestra, como ocurre con la biología o con la medicina, y por supuesto, desde la ciencia de la conducta, los cambios sociales que podemos observar a través de su evolución y adaptación a través del tiempo. La antropología tiene 3 especialidades fundamentales. La antropología física, que es esa que estudia la evolución del cuerpo humano, la adaptación del ser humano en su entorno, en su medio ambiente, en su hábitat. También vamos a tener la especialidad de la antropología sociocultural, cómo se organiza el ser humano económicamente en bandas, en tribus, cómo crea unas tecnologías materiales como la pesca, la caza, la recolección, el pastoreo. Dentro de esa adaptación del medio ambiente, qué estructuras surgen, si alguna, las relaciones de parentesco, eventualmente las familias reales que dominan una tribu o una banda,
las primeras civilizaciones con gran agricultura, con hidropónicos, acueductos, incluso las primeras obras de construcción y organización urbana. Y finalmente vamos a conversar sobre la antropología social aplicada, que como vamos a ver es la que estudia problemas sociales, económicos, políticos contemporáneos desde la antropología para ofrecerle soluciones, para ofrecer alternativas para resolver esos problemas. Les estaré comentando durante estas próximas clases cuál fue el resultado de nuestro estudio sobre el desarrollo económico de la pesca en el Papayo, una villa pesquera poco conocida en Lajas. Todo el mundo conoce La Parguera, pero bien pocas personas conocen la villa pesquera del Papayo. Y cómo, como sociólogo, con los expertos de ciencias marinas, con los extensionistas de CIGRAN, logramos estudiar el desarrollo económico de esta comunidad y ayudarlos a superar unas limitaciones tecnológicas que tenían para que pudieran continuar con esta práctica económica y cultural que es la pesca artesanal. Una de las características básicas de la antropología es que tiene una visión holística, cultural, una visión total, envolvente, es una mirada penetrante, es una mirada que examina cuál es la relación de ese ser humano con su entorno inmediato. Ese ser humano está en un altiplano, está en una tundra, se encuentra en un litoral costero. Ese ser humano ya es parte de una civilización con un entramado urbano, con unas obras públicas de transportación, de sanidad. Ese ser humano se encuentra en una sociedad industrializada, dominada por una economía capitalista. ¿Dónde está el ser humano? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Qué cambios han sufrido esas estructuras de organización como la familia, como la religión, las estructuras políticas, las estructuras económicas? La visión holística es bien parecida a la imaginación sociológica, porque exige que el antropólogo, que el científico social, sea objetivo, que evite que sus creencias religiosas, sus preferencias políticas o sexuales, su clase social, interfiera, le nuble el pensamiento de la conducta que está observando. Requiere una visión holística de eliminar los prejuicios y los estereotipos que tengamos sobre esa comunidad y sobre ese grupo de individuos que queremos documentar. Pueden ser sociedades remotas que estudiamos a través de la arqueología, como en efecto vamos a tener varios foros sobre las sociedades pretaínas, ostionoides, saladoides, huecoides, hasta sociedades preindustriales en el Puerto Rico del siglo XVIII o el Puerto Rico moderno del siglo XIX y XX, que es un Puerto Rico industrializado. Vamos a tener en cuenta que nuestros prejuicios religiosos, políticos, de preferencia o identidad de género sexual no intervengan con las observaciones que hacemos. Finalmente, cuando pensamos en la antropología, decimos que el antropólogo es quien puede examinar con mayor precisión, con mayor pericia, la cultura del ser humano, sus creencias, sus estructuras sociales, económicas, políticas,
sus costumbres. ¿Qué significados tienen esas costumbres? Esa celebración de un ritual como lo es una boda o como lo es la despedida de un ser querido, un velorio, un entierro. Otros rituales como las elecciones, otros rituales que hoy en día nosotros los conocemos como eventos profesionales, atléticos o incluso profesionales corporativos, el boxeo. ¿Qué significado tenían esos enfrentamientos entre unas comunidades y otras? ¿Qué significa una bandera? ¿Cómo se forma la identidad nacional y política de un grupo de individuos? ¿Cómo se convierten en ciudadanos dentro de un Estado-nación? La antropología. La antropología tiene una visión holística, total o envolvente de cómo el ser humano se relaciona con su medio ambiente, con la sociedad que lo rodea. Y enfatizamos en que nuestros prejuicios y estereotipos sobre otras culturas y sociedades nublen las observaciones precisas que tenemos que hacer de los individuos, grupos o sociedades que estamos examinando. Otra característica de la antropología social y cultural es que nos enfocamos en los cambios. Insistimos en analizar los cambios materiales, los cambios fisiológicos, los cambios ideológicos que podemos observar en nuestro objeto de estudio. Hemos notado que el ser humano siempre ha sido capaz de adaptar y transformar su entorno natural y social. Parte primero de la observación. Pensemos en los primeros habitantes de lo que hoy llamamos Puerto Rico, que observaban el comportamiento de las especies en el río, de las especies en la orilla del litoral marino. Podían ver cómo un vallado de bambúa o de ramas que traía el río de la montaña formaba en el río o en el litoral marino una especie de trampa natural donde esas ramas y esas bambúas atrapaban los peces que quedaran encerrados y eso facilitaba que estos lo capturaran en algunas ocasiones tan fácil como sus manos. Pero de aquí viene el proceso de adaptación, de yo imitar la naturaleza e incluso superar la naturaleza en el sentido de que no voy a esperar que por una casualidad o por una tormenta esas ramas, arbustos lleguen al río o al litoral, sino que yo voy a imitar la naturaleza y yo voy a construir una trampa para atrapar esas especies que me van a servir de alimento. Vamos a observar la naturaleza, vamos a observar los cangrejos, en qué momento es que salen durante el día, es en el atardecer, es en la noche, salen a alimentarse, salen a aparearse, cuándo son más vulnerables para yo poder atraparlos. Puedo hacer una trampa, de la misma forma que en otras sociedades observaron, adaptaron e inventaron primero la lanza, adaptaron la lanza a un arco para que tuviera un viaje con mayor distancia, con menor esfuerzo físico, con el mismo propósito, satisfacer necesidades básicas como la alimentación. Ahora sabemos que una lanza, un arco y una flecha o una trampa también la podemos utilizar para dominar a otro ser humano, hiriéndolo o incluso quitándole la vida. Así que el antropólogo siempre va a estar examinando cómo evoluciona el ser humano en contacto con su medio ambiente y una de las grandes controversias sobre uno de los primeros hallazgos en Europa
el llamado hombre de hielo, es que tenía un abrigo de piel, un calzado de piel, literalmente una correa con un bolsillo para tener antídotos contra veneno, un puñal tallado y arco y flecha. Se pensaba que había sido víctima de una avalancha de hielo en los Alpes y que por eso había muerto y además se había preservado por tantos millones de años. Sin embargo, los antropólogos forenses, un tema que también vamos a elaborar más adelante en un foro de la clase, como en esta presentación, descubrieron que fue víctima de un ataque de otro humano que recibió una flecha como proyectil por su espalda y que eso fue lo que evitó que pudiera salvarse de las condiciones del clima templado, que curiosamente preservaron sus restos humanos hasta que pudiéramos examinarlos eventualmente. Estos cambios, de nuevo, pueden relacionarse tanto con la dispersión como la integración social. El clima, una vez descubrimos su comportamiento, cuándo tenemos que migrar porque viene el frío o viene un huracán, cómo utilizo la canoa para transportarme a otros lugares cuando ya aquí no queden alimentos que pueda recolectar, como insectos, como fruta. También puedo utilizar esa tecnología para dispersar mis conocimientos, mis creencias, mis mitos, mis leyendas sobre el surgimiento del ser humano, mi cosmogonía, el llamado mito taíno del surgimiento de los seres humanos, del encuentro de un ave, Viajaní, ese era su nombre aborigen, de una ceiba. La penetración del ave en el árbol crea al hombre y a la mujer iguales, en armonía con la naturaleza. El compartir estas creencias probablemente con culturas, bandas, tribus provenientes del norte de Sudamérica, los araucas, cómo van enriqueciendo toda una región, cómo quizás de diferentes dialectos, lenguas, va a surgir en Puerto Rico lo que algunas personas llaman el lenguaje taíno. Aunque más adelante también vamos a entrar en ese debate de si existió una sola sociedad taína y un solo idioma taíno, o si en realidad se trataban de varias comunidades compartiendo el mismo entorno de lo que hoy llamamos Puerto Rico, incluyendo Culebra y Vieques. Vamos a examinar también cómo la antropología tiende a ser comparativa. No solamente vamos a comparar las sociedades aborígenes en Puerto Rico con Cuba, con la isla de la Española, lo que llamamos Haití, República Dominicana, sino también vamos a comparar nuestras tecnologías, nuestros procesos políticos y económicos, cómo Cuba, República Dominicana, Haití lograron su independencia, en el caso de Haití, del Imperio francés, República Dominicana del Imperio español, Cuba y Puerto Rico, Cuba efectivamente su descolonización del Imperio español, y por esas contradicciones de precisamente la gestión humana, como después pasa a ser una neocolonia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la Guerra Fría. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Que en el mismo proceso que Cuba logra su independencia en el 1898, Puerto Rico se convierte en una colonia norteamericana
que a pesar de que Eugenio María de Hostos y José de Diego proponían un plebiscito, anexión, independencia, estadidad o independencia, como ocurre en estos días, no lograron que se estableciera ese mecanismo descolonizador y se prolongó la relación colonial todavía hasta nuestros días. Comparamos economías, comparamos relaciones políticas, comparamos también costumbres, tradiciones, a pesar, ¿verdad?, de lo parecido que podamos ser en nuestro entorno inmediato. La antropología física. Ya hemos dejado claro que la antropología estudia el ser humano, cómo transforma su entorno para satisfacer sus necesidades, cómo queremos ser objetivos cuando documentemos estas conductas y cómo vamos a hacer comparativos de las actividades que estudiamos de un grupo humano, una tribu, una banda, una sociedad preindustrial o moderna. Y ahora vamos a estar conversando sobre esta especialidad de la antropología, que es la antropología física, que de inmediato vamos a observar su relación directa, íntima, con las ciencias naturales, con la biología, con la medicina, porque sí, se trata de estudiar cómo es el cuerpo humano, cómo ha evolucionado a través del tiempo, cómo se ha adaptado al clima, cómo se ha adaptado por medio de su tecnología a su entorno social y cultural. Podemos decir que la antropología física estudia el desarrollo fisiológico del ser humano prestándole atención a esas externalidades. Cuál era el medio ambiente, cuál era el clima, cómo era la alimentación. Era una sociedad asediada por otras bandas, tribus. Cuál era la relación entre su población. Estaba dividida por castas sociales donde había una familia real con una nobleza, una élite religiosa, militar, unos administradores de unos feudos, eran estos siervos, eran estos esclavos, ¿no? Así que la antropología física sí examina al ser humano a partir de su realidad fisiológica, pero también está consciente de cómo estos otros aspectos afectan su desarrollo. Recuerden que la antropología siempre tiene una mirada holística, una mirada total o envolvente. Utiliza la antropología física tres especialidades que debemos mencionar: la paleantropología, la primatología y la fisiología. Nosotros tenemos uno de los paleantropólogos más distinguidos que comenzó estudiando geología en el colegio de Mayagüez y al graduarse y terminar su doctorado, hoy en día es el paleantropólogo del Museo de la Ciudad de Los Ángeles en California, el compañero Vélez Huarbe, que recientemente hizo un hallazgo maravilloso, milenario, sobre lo que popularmente llamamos el sireno, que es un primo hermano del manatí, la especie marina, y que curiosamente no fue encontrado en el actual litoral de Puerto Rico, sino en la colindancia entre San Sebastián del Pepino y del Lares. Así que las ciencias naturales también nos ayudan a entender cómo ha cambiado, ¿verdad?, nuestro planeta, nuestro propio país. La paleantropología es el estudio de los homínidos, los seres humanos que llamamos de la prehistoria, de seres humanos que no tuvieron escritura, por lo tanto no podemos examinar de sus propios documentos, aunque sean en piedra, de cuál fue su origen, su evolución, cuál era su comportamiento. ¿Cómo podemos estudiar a estos seres humanos remotos? Pues por medio de los fósiles, igual que hace un
un geólogo, lo hace un paleoantropólogo, que son los restos petrificados que podemos analizar para descubrir la sociabilidad, la vida de ese individuo con relación a otros seres humanos y de ese grupo humano con relación a otros grupos vecinos con los que podían cooperar o con los que podían tener relaciones hostiles, como es el caso de los caribes y las culturas pretaínas, ostionoides, saladoides, huecoides y eventualmente lo que nosotros llamamos los taínos. La primatología es aquella especialidad que la antropología comparte directamente con la biología y la zoología, e incluso la psicología también ha estado interesado en esos otros primates que podemos decir son nuestros primos hermanos en el proceso de la evolución y que comparten unas características muy similares a la del Homo sapiens, y que siempre los invito, sea el Museo de Historia Natural de Madrid o el de Nueva York, a darse una visita y ver las exposiciones eh, para, para que podamos integrar estos conceptos teóricos de lo que es el trabajo aplicado a través de estas tecnologías que nosotros llamamos los museos. En fin, ¿por qué queremos examinar los grandes simios, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, los gibones, los simanes? Bueno, ya usted dice, bueno, nos parecemos mucho, tenemos manos prensiles, utilizamos para locomoción las piernas, ¿verdad? Pero también queremos examinar las diferencias entre esos primates, los homínidos, ese ser humano remoto, y nosotros, los seres humanos contemporáneos. Primates, nosotros los humanos y los primates no humanos. Todos somos mamíferos y algo que es bien característico es que se da la gestación de ese nuevo ser viviente dentro de una placenta. Somos mamíferos porque podemos amamantar, ¿verdad?, de la madre o de cualquier otra hembra, ¿verdad?, que también haya parido recientemente para recibir los anticuerpos y obviamente la alimentación básica. Somos vertebrados, por eso eventualmente vamos a erguirnos y a caminar como lo hacemos hoy en día. Los omoplatos al final de nuestra espalda, la rotación de nuestros ojos y el cerebro agrandado, que no solamente nos va a permitir tener una memoria, sino que de una forma de lenguaje muy elementales que pueden tener los chimpancés, los gorilas, por medio de gestos corporales, por medio de gritos, dar llamados de auxilio, dar llamados de peligro o dar llamados de apareamiento. También vamos a evolucionar hasta poder producir conocimiento y transformar la naturaleza, no solamente utilizarla, sino transformarla, preservar alimentos para el futuro, desarrollar el huerto, la horticultura. Otras características que compartimos son los pies y las manos prensiles. Y aunque ya el ser humano en general no utiliza los pies de manera prensil, como una prensa para atrapar y manipular objetos, todavía hay algunas culturas que utilizan los pies dentro de los juegos, como niños, o dentro de algunas prácticas y rituales que aún han preservado. En el caso de el uso de nuestras extremidades, las superiores, ¿verdad?, que nos permiten escalar, nos permiten
apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Para asistirnos en diferentes momentos. También tenemos la capacidad de locomoción, lo que hace el traslado del individuo de su grupo de parentesco o su sociedad posible a través de grandes distancias en el tiempo. Otra característica que pocas veces pensamos es la procreación. Estos primates, como nosotros, tienden a tener 1, 2, 3 individuos, e incluso algunos prolongan su relación con estos recién nacidos, con estos nuevos individuos del grupo, hasta lo que nosotros podríamos llamar una forma de adolescencia. Y una vez se vale ese nuevo individuo por sí solo, es que de parte del grupo de parentesco y puede formar también un nuevo grupo de primates. Así que el concepto de la infancia prolongada también lo podemos observar en otros primates como los gorilas, los simans, e incluso hay algunas parejas de gorilas y de simans que se mantienen hasta la muerte unidas, y esto es una característica que en algún momento es humana, pero que también va a cambiar. Va a cambiar la permanencia de las parejas, como también va a cambiar la prolongación, la estadía de los nuevos individuos, de lo que nosotros llamamos hijos, a través del tiempo. En unos momentos van a permanecer con nosotros hasta que se convierten en adultos después de la pubertad, o en nuestros días, ¿verdad? Ya ha pasado incluso los 21 años, que es la mayoría de edad en Puerto Rico y en los Estados Unidos, que es el estado legal, ¿verdad? Político, económico, del que somos parte. Así que la antropología observa, ¿verdad?, cómo se ha comportado el ser humano desde sus orígenes, y nos comparamos también con los primates, que son los más parecidos a nosotros. Exhiben una conducta social compleja, se protegen como grupo, como les decía, pueden desarrollar una forma de lenguaje simple pero útil para poder buscar alimentos, defenderse de grandes depredadores, cuidar a esos nuevos individuos que no se pueden valer por sí mismos. Y además de eso, demuestran una tendencia a la cooperación, a no abandonar a los demás miembros del grupo, y a organizarse en la búsqueda de alimentos, en el cuidado de esos individuos que son más frágiles en su proceso de evolución. La antropología física también hace uso de lo que llamamos estudios de variación fisiológica, que se enfocan en cuál es la genética de estos individuos, cuál fue su nutrición, cuál es la demografía, de cuántos individuos está compuesto este grupo, esta banda, esta tribu, estos pastores nómadas, cuáles son los patrones de apareamiento. Son relaciones de parentesco sin que exista el matrimonio, son relaciones de parentesco en las que existe el matrimonio, son relaciones de parentesco prolongadas donde hay varias generaciones, lo que hoy nosotros conocemos como un bisabuelo, un abuelo, unos padres, unos hijos, tíos, primos, ¿verdad? ¿Cuál es la organización de parentesco de esta sociedad? No, nos llama la atención también cómo los primeros biólogos comenzaron a estudiar variaciones en el cuerpo humano, tales como el tamaño de la nariz,
tamaño de los pulmones, cuán erguido estábamos, el uso de nuestro cuerpo. Lamentablemente, en algún momento se confunde los hallazgos de Darwin, que planteaba que aquel que se adapta es el que sobrevive, con una ideología racista que repite una y otra vez, ¿verdad? Que el más fuerte sobrevive. Darwin nunca dijo eso, sino que es el que se adapta, el que sobrevive, es el que coopera, es el que sobrevive y no el más fuerte. Así que con los estudios de variación fisiológica también vamos a ver cómo la cooperación para buscar alimentos, como la cooperación para defendernos de grandes depredadores, nos caracterizan como seres humanos y nos permiten diseminar los cambios que hemos logrado y compartirlos con otras sociedades a través del tiempo. En esta gráfica, que pueden mirar en detalle en la presentación en PowerPoint que tienen en la página de Moodle, pueden tener un resumen básico, ¿verdad?, de cuál ha sido el árbol evolutivo del ser humano desde sus orígenes como un primate. Pueden también mirar varias teorías, ¿verdad?, sobre dónde es que se origina el ser humano, y también en estas gráficas pueden examinar las comparaciones, ¿verdad?, que hicimos fisiológicas entre el ser humano y los primates.